¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Le presento a nuestros invitados en esta mesa esta noche. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Muy buena noche. Con mucho gusto, buenas noches de estar aquí con estos grandes compañeros, amigos, analistas. Hoy te tocó compartir con puro pues chavo. Falta el equilibrio ahora femenino, pues, pero... Siempre es nuestro compromiso, pero ahora no se pudo. Mucha calidad contigo ahí en la cuestión de la Muchas pareja. gracias. Gabriel Torres. Muy buenas noches, Trini, buenas noches a los excelentes invitados que tenemos el día de hoy. Guillermo Velasco. Buenas noches, Trini, y aquí, pues, pura juventud acumulada. Por eso dije, tampoco puro chavo. Puro chavo, en este espacio de lunes. Un privilegio. Gracias, Trini, gracias a todos. Augusto Chacón. Trini, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Un privilegio compartir esta mesa. Sin duda, con temas muy importantes esta noche. Vamos a platicar de un mensaje que ha enviado el gobernador Enrique Alfaro a su gabinete. A cada uno y una de sus integrantes es si van a contender para el 2024. Les da fecha para dejar precisamente su cargo y comenzar precisamente a aspirar a un cargo público para el próximo proceso político electoral. También, por supuesto, tenemos que tocar el tema del presupuesto federal y la deuda que se adquiere también para salir adelante, ¿no?, a los proyectos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, hablaremos de esta extradición al hijo del Chapo a Estados Unidos. Hoy fue, por cierto, su primera ya audiencia y lo diremos más adelante. Mientras tanto, pues vamos comenzando precisamente con estos cambios que se van a tener que dar en el gobierno del Estado, porque sin duda la carrera política de muchas y muchos, pues obviamente se están comenzando ya a tejer para el 2024, dejar claro, ¿no?, en qué punto, en qué puesto van a quedar. Guillermo Velasco, ¿cómo ves este anuncio del gobernador? Bueno, me parece que es un llamamiento que hace y que lo lanza abiertamente. Yo comenzaré con una frase que dice María José Canel, una experta en temas políticos que viene muy a cuento, que dice: todo gobierno deriva, o toda campaña deriva en un gobierno, y todo gobierno deriva justamente en una campaña. Es decir, es un círculo permanente y está la campaña permanente que hacen todos los políticos. Esta es una realidad. Habrá ciclos de 3, 6 años y la verdad de las cosas, después vamos a hablar de lo que implica la ética política y la responsabilidad, pero a estas alturas del partido, literalmente, los políticos casi todos están buscando dónde se van a acomodar, qué sigue en la trayectoria política. Y yo diría que es legítimo hasta cierto punto, porque quien hace carrera política busca crecer, buscar continuidad. Pero hay un punto aquí medular, y es cuando se ostenta un cargo público para el cual fuiste electo o eres parte de un gabinete, por lo tanto con una responsabilidad política, administrativa en cualquier área, pues evidentemente te debes a este asunto, esa es tu responsabilidad. Para eso se te paga con los recursos de los contribuyentes. ¿Y qué sucede? Que efectivamente muchos funcionarios de gobierno, no solamente pasa en Jalisco, en otras partes de México y del mundo, están ya más apurados, como dice el dicho popular, se les cuecen las habas por lo que sigue. ¿Y qué sucede? Que en la práctica está en esta lógica de campaña permanente, que muchos nunca han dejado de estar en campaña, también hay que decirlo, y están viendo cómo construir desde posiciones políticas administrativas. Entonces creo que el llamamiento del gobernador, a ver, es importante, pero tendría que ser una posición personal, ética, de decir, si yo estoy con una responsabilidad, me tengo que abocar al 100% a este tema. Pasa en muy pocos casos, quizá habrá casos de excepción, pero bueno, hoy explicita Enrique Alfaro un tema muy serio, que es decir, dice dos cosas. Si tú quieres competir, entonces por condiciones de equidad y sobre todo para que no te distraigas de tu función, deja el cargo, y además les advierte que no pueden regresar. Es decir, el que se aventura para ir a la política, lo cual es legítimo, pues tiene que decir adiós, le vaya bien o le vaya mal, porque si no es un poco brincar con red y será una posición muy cómoda. Yo no dejo del todo mi posición donde tengo presupuesto, tengo reflectores, tengo fuerza política, me voy a un intentón en cualquier cargo, no me fue bien, regreso para estar no lejos del presupuesto. Me encanta porque abogas a la ética. ¿Alguien más cree, Gabriel, en que lo que debe de predominar en este asunto es la ética? Bueno, es algo muy importante, pero como que no tiene mucha presencia en las vivencias de los políticos. Es algo extraño, ¿no?, que es la ética, diríamos. Sin embargo, yo recordaría que esto que hace el gobernador ya lo hizo el presidente. O sea, lo mismo, ese proceso interno que vive Morena,
a nivel nacional con las famosas corcholatas, pues hubo uno de los candidatos o de aspirantes que propuso, que fue Marcelo Ebrard, que renunciaran, y renunciaron todos. Entonces yo creo que el gobernador aprendió de esto, de ese proceso que vive Morena, y simplemente lo está replicando. Luego podríamos irnos a otro aspecto en cuanto a lo desbalanceado que podría estar estas contiendas, en razón pues de los cargos que tienen algunos que tienen que llegaron por la cuestión de elección, como son los alcaldes, como son los senadores, como son los diputados. Vimos esa pasarela en estos últimos días de los informes, donde tienen una plataforma de una gran proyección, y los funcionarios que están en el cargo, pues difícilmente tendrán esos reflectores como los han tenido. Pero yo creo que es pertinente esta decisión que tome el gobernador. Es el jefe político, por supuesto, de un grupo que gobierna. Habrá que ver si esto también alcanzará ya también a quienes son alcaldes, a quienes son regidores, si ellos también tendrían que separarse, si ya no regresar. Yo creo que sí, eso seguramente sucedería. Sobre todo de su partido, ¿no? De su partido, sí, porque los otros, pues ahí él no tiene injerencia por la autoridad moral que podría tener con ellos, ¿no? Por ser el líder. Y en ese sentido, pues se construyen acuerdos entre ellos, como ha sucedido, y seguramente esto es parte de otras cosas que sucederán, ¿no? Que se determinarán. Gabriel. Bueno, yo creo que es muy oportuno que el gobernador de Jalisco, en tanto jefe del Ejecutivo y que tiene una cercanía, un liderazgo sobre su partido que es hegemónico en Jalisco, también porque gobierna la zona metropolitana, que él haga un llamado que tiene un sentido ético y además legal implícito. Ética, en principio, debería ser el deber ser en función de la ley. Y yo creo que hay una obligación en las dos pistas. En la ética, porque el sentido común nos dice que si las campañas hoy demandan tanto tiempo y tanta atención, y tú tienes un cargo público y el gobierno es cada vez más complejo y las demandas sociales son cada vez más complejas, pues no puedes estar con el don de la ubicuidad atendiendo una campaña electoral que demanda full time y a la vez un cargo de gobierno que requiere la atención tiempo completo. Entonces yo creo que ambas cosas son desde el sentido común incompatibles. Pero además la ley lo dice, porque estamos por iniciar ya en el mes de octubre el periodo de tiempo en que la ley ya regula las precampañas. Y entonces estas cosas también empiezan a ser una obligación de carácter legal. Mi sorpresa es que lo diga el Ejecutivo y no la autoridad electoral, que la autoridad electoral trabaja exclusivamente en ese tema. El Ejecutivo tiene 1000 temas: la seguridad, los servicios, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y un montón de cosas, muchas agendas, ¿no? La inversión, el empleo, pero que sea el Ejecutivo el que tenga que poner un tema que de suyo es un tema de la autoridad electoral. A mí me llama la atención frente a una autoridad electoral francamente gris, que en los temas más importantes que tienen que ver con definir las reglas de la competencia y llevar un seguimiento en razón del deber ser, no solamente de la moral, sino de la ética, de lo que debe de ser. Por eso esos órganos fueron ciudadanizados hace poco más de 2 décadas. Pues hombre, yo esperaría que una autoridad electoral, que además es muy bien pagada en Jalisco y en todo México, pues tuviera un papel mucho más protagónico en este tipo de pronunciamientos. ¿Será que aún no es tiempo? Y que además esto lo dijo el gobernador desde el sábado. Hoy pero estamos en lunes calendario electoral, y la autoridad siguen sin ni siquiera eco le ha hecho al asunto. Aún no ha comenzado el proceso electoral en Jalisco. ¿Será por eso que están lentos o ya le tocaría no, a ver, al IETC es que el gobernador lo dijo a noviembre, por eso. Sí, yo hablo pero en octubre de la ya empieza. autoridad electoral. Yo hablo de la autoridad, de lo que tú comentas. ¿Por qué no llamamiento? Es lo que está diciendo. Correcto. Sobre lo que dice Gabriel Torres. No aplica el si empezó o no El campaña, el proceso electoral, porque al INE le hemos estado exigiendo, le exigimos lo de las que durante el periodo de las corcholatas hiciera y se pronunciara al respecto. Aquí ya quedó claro, Gabriel Ibarra lo acaba de decir, hubo
hubo ya menciones específicas en actos públicos. Destapes. Para montarse a un proceso electoral local. Y mensajes que no solamente, perdón que te interrumpa, ¿no? No estuvieron solamente en lo local, sino en lo nacional, totalmente. Sí. Y el llamamiento del gobernador me parece oportuno y pertinente. Recordemos que 2 senadoras no quisieron poner en licencia su cargo mientras estaban buscando el cargo. Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Dijeron, no vemos la necesidad de poner en receso nuestro cargo como representantes de nuestros respectivos estados. Así que lo del gobernador no es estéril porque ya se vio claro que hay gente que ve compatible el buscar una posición de elección popular y mantenerse en un cargo público. Así que creo que viene bien. En cuanto a los relevos o los cambios en el gabinete, pues será nada más por mientras. De hecho, el gobierno del estado ya debe estar empezando a trabajar la entrega-recepción, la del año que entra, porque terminar las siguientes elecciones ya no hay mucho que hacer y estamos a menos de un año. Quien llegue tendrá una posición solo para ir a cerrar la llave. Pero hacías una pregunta muy pertinente. Yo no me imagino a nadie en nuestro trabajo común y corriente diciéndole a nuestro jefe, oye, hoy no voy a venir porque voy a buscar otro trabajo igual, pero en otro lugar, ¿eh? Ahí te dejo el changarro. Ahorita vengo. Sí, claro. Y es un poco lo que hacen los políticos con nosotros, ¿no? Síganme pagando mientras yo voy a buscarme otro patrón o otros patrones, aunque sean las mismas ciudadanas, los mismos ciudadanos. Por eso creo que debería imperar un criterio de sentido común imbuido por una ética personal, que ni siquiera es tan estricta, es de sentido lógico, decir, no puedo estar en otro trabajo mientras busco un trabajo. Es que aunque yo coincido plenamente en esto, por eso yo insistí en el plano ético, porque si bien lo contempla la ley, efectivamente también el sentido común, si tienes una responsabilidad, pues la tienes que atender, porque yo creo que es el tema que tendríamos que poner en perspectiva ante la pertinencia del llamamiento del gobernador. Hay muchos asuntos que resolver todavía en Jalisco y en todo México, a pesar de que se avecinan tiempos electorales. También es lógico que en el proceso de relevo la gente busque posiciones. De eso no hay que espantarnos ni satanizar la búsqueda de posiciones políticas. Así es el poder político. Pero ¿cómo garantiza la autoridad? Y por tanto creo que es pertinente dejar separarte y que quede una persona que se pueda hacer cargo para si tienes ganas de competir, que me parece muy bien, nada más cómo vas a garantizar que sobre todo las dependencias del gobierno, porque el mensaje del gobernador va sobre todo a funcionarios de su gabinete. Él no tiene injerencia en otros cargos, es decir, lo que pasa es que los funcionarios del gabinete, algunos van a querer ir al Congreso, otros quieren ser candidatos a gobernador, otros quisieran ir al Senado, y así es la política. Pero ¿cómo garantizas en condiciones de equidad que siga la marcha de un gobierno, la buena marcha de un gobierno? Porque si no, como bien dice Augusto, sálvese quien pueda. Es decir, comenzaron las campañas y ahí se ven. Y lo importante es que quede la plena definición, pero para definir es importante que la gente abiertamente, por ética, por legalidad, por compromiso político, por congruencia, decir, yo quiero, yo me apunto y en el marco de los tiempos que marca la ley, competir. Pero lo que pasa es que hay políticos que quieren, como dicen, estar en la procesión, ¿no? Y repicar. Repicar, es decir, no dices, a ver, no puede estar en todo sitio, chiflar y comer pinole. Pues, no, pero hay un factor que ya mencionaba Gabriel, sí, lo dice en su carácter de titular del Ejecutivo, pero también en su carácter de jefe político de un partido. Y entonces sí le habla a sí los empleados de su gabinete. Y sí le está ya hablando al Congreso, a los que son miembros de su su partido, decir aquí, al menos desde mi punto de vista, dice el gobernador, vamos a competir igual, se bajan todos de sus cargos y entonces empiezan sus precampañas. Ahora, el otro aspecto es que también los organismos electorales están rebasados por estas circunstancias. Lo vimos a nivel federal y pues lo estamos viendo a nivel local. ¿Cómo los frenas? ¿Cómo vas a evitar que hagan proselitismo, que utilicen eventos para hacer pronunciamientos? Esa dinámica, ¿cómo la vas a parar? Yo creo que no es posible. Entonces, se tendría que legislar, pero también la libertad de expresión, ¿dónde queda? En ese sentido, el gobernador, con ese liderazgo que tiene, trata de poner una especie de orden en su equipo. Pero la verdad es que la ley es muy laxa en ese sentido. ¿Qué tendría que hacer el organismo electoral? Tendría que hacer una especie de decálogo, de una publicación en la cual establezca una serie de puntos, de determinaciones de cómo debería ser el comportamiento, lo ético, lo legal, la equidad. ¿En qué sentido?
Yo creo que en eso es lo que podría hacer la autoridad electoral, una especie de decálogo respecto a un convenio para que ya existe, todos... Gabriel, ¿no? Y la Pero aplicación el de la problema, ley, porque sí. puede haber llamamientos a misa como las campanas que no sirven para nada. Yo Yo difiero, creo que ya porque existe. desde hace tiempo que se legisló, Tocayo, lo que se denominan actos anticipados de campaña. Y se legislaron porque ya habían ocurrido, no es que se estén inaugurando ahora, ya habían ocurrido y el legislador tuvo que entrar. Ahora, Pero una cosa es que ¿qué es un acto anticipado de campaña? Por ejemplo, que tú arranques a ver, una campaña a ver, Pablo antes Lemus, de iniciar el proceso electoral formal. Un alcalde, por ejemplo, un alcalde por en su ejemplo, informe hace un pronunciamiento. No el pronunciamiento, ¿Qué pero hace? me refiero cuando Quiero pintas, ser candidato a gobernador. cuando ¿Qué pintas haces? 2,000 bardas con tu nombre y un eslogan ahí, o pones un espectacular repetidamente 25 veces diciendo que es lo que estás anunciando es una entrevista, pues eso es un acto anticipado de campaña. coincido contigo, Si no Gabriel. lo intentas, si la autoridad electoral ni siquiera ya lo va a intentar, pues estamos dando por muerto. Yo coincido contigo cualquier cosa. porque no lo puedo hacer y coincido con los... El problema es cuando vengan las denuncias y el tribunal sí puede hacer. Diga, claro, aquí hay un acto anticipado de campaña, está documentado y entonces la elección no cuenta. Lo puede hacer. Lo que pasa es que hay Está en la rendijas ley. donde se cuelan también estas cosas. ¿Sí? Oye, todas las elecciones que se han anulado, entre otras cosas, es por la inequidad en la competencia y por temas que tienen que ver con actos anticipados de campaña. Ahí están las jurisprudencias. Tampoco es que nunca hubiera ocurrido. Pero, por ejemplo, ahorita no es periodo electoral, no empieza. Un senador va a dar su informe y pinta 50 bardas. ¿Es delito electoral eso? Entonces, ¿qué es Depende de qué adelanto de campaña? Si, ¿Qué es? si tus Anticipación. bardas son para anunciar los resultados de tu gestión, yo creo que no. Pero si lo único que promueves es tu imagen, habría que Ahí sí es. revisarlo. Habrá que revisar. De facto son y tendrá- campañas bajo la denominación de informes de gobierno. Esa es la realidad. Y la No, ley bueno, en si ese tú, fueras, sentido- si tú fueras autoridad electoral, ya. Aquí ya se decidió. Tengo que hacer una pausa, Gabriel, para cerrar, para irnos a la pausa. Sí, bueno, es que es complejo el tema. Pues yo creo que sí no, se sí, requiere sí, un sí. análisis más de fondo, porque ¿qué es anticipación de campaña? Y hago el ejemplo, pues un senador presenta su informe y pinta 50, 100 bardas. Pues está teniendo ventajas sobre otros. O un presidente municipal. O un presidente municipal. Pues cuando regresemos hablaremos además del presupuesto, que justo ese es el trabajo, ¿no?, de legisladores y legisladoras, ¿no? Discutir de aquí en adelante el presupuesto para el 2024. Al volver de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar dialogando en este espacio desde su casa, quizás su trabajo. Es un tema bien interesante porque ha comenzado una discusión sobre el presupuesto, sobre todo, bueno, de egresos del gobierno federal, donde hay que sacar, ¿no?, cada una de las piezas por separado que son muy importantes, los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus proyectos insignia como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas y por supuesto también el no aumento de impuestos, estas cosas que el grupo de Morena desde la Cámara de Diputados pues ha resaltado como un buen presupuesto. Augusto Chacón. Bueno, creo que es el presupuesto al que podemos acceder con la salvedad de que el presidente le da prioridad a lo que para él es importante. Y pongo un ejemplo. Para el Tren Maya, en el presupuesto de 2024 hay 120,000 millones de pesos. Y para infraestructura hídrica, y sabemos la crisis de agua que está pasando todo el país, hay 39,000. Creo que hay una desproporción muy grande y le corresponderá a nuestros legisladores tratar de compensar eso. Quizá, y lo dejo en duda, el Tren Maya sea muy importante para una región. Yo creo que no, pero pongamos que si fuera importante para una región. El agua es importante para la mayoría del país. Tanto para a una quienes región. les sobra como para quienes les está haciendo falta. Y después del temporal tan corto que hemos tenido, es solo para poner un ejemplo. Es un presupuesto que además propone lo que ni siquiera hacemos en nuestras casas, al menos no quien tiene cierta responsabilidad, gastar más de lo que va a ingresar. Manda una propuesta donde dice vamos a tener un déficit y su proyección de inflación
no está mal. El costo del petróleo, del barril de petróleo, que sabemos que es un ingreso importante, no está mal. La estimación de la inflación no está mal. Sin embargo, necesita gastar más de lo que va a entrar. Es decir, el viejo sistema de la administración pública de la colonia en México, Dios proveerá. Exacto. E implica también que se endeude, porque estamos pidiendo una deuda para poder soportar eso. Y aún así vamos a tener un déficit. Tenemos una recaudación baja. En términos generales se ha recaudado menos, aunque parezca lo contrario. El incremento ha sido menor en este sexenio que en los sexenios previos, aunque parezca que está recaudando más. Y respecto a las participaciones para los estados, pues se mantienen prácticamente igual que el año pasado. Con muchísima dificultad podríamos considerar que hay un incremento de la inflación. Ya no digamos que haya más para los estados. Así que sí, es un presupuesto a imagen y semejanza de las ideas del presidente, no de las necesidades concretas, de las necesidades concretas del país. En términos de seguridad, hay muy poco. Lo que se pone para seguridad no corresponde para el nivel de crisis que estamos pasando en seguridad. Así que, si de veras los representantes, incluidos los de la Morena, están ahí para atender lo que los distritos requieren, tendría que haber un cambio significativo. El monto no podrá ser muy distinto, 9.160.000 millones de pesos, 9 billones de pesos. Billones, así es. Millones de millones. 9.6. El incremento es 4.3% mayor que el del año pasado. Es decir, aquí sí va a cubrirse un poco la inflación. Tampoco es un presupuesto que haya crecido demasiado. Y aún así está planteado con un déficit. Cuando hablas de seguridad, se hizo una aportación muy importante a la Guardia Nacional en años anteriores. ¿No crees que ya es el momento a lo mejor de tener un presupuesto menor ante aquel reforzamiento a la Secretaría también de la Defensa? Creció la Secretaría de Defensa Nacional y eso no tiene que ver con seguridad. Creció el presupuesto a la Guardia Nacional y eso no tiene que ver con seguridad. Recordemos que el déficit de seguridad que tenemos pasa en primera medida y de manera muy importante por la prevención. Y esa atribución la tienen los municipios. Por las policías. Y les están reduciendo el presupuesto a las policías municipales y por supuesto a los gobiernos de los estados. Fíjate, en términos de donde está puesto el énfasis, Augusto, es algo muy interesante y es, cuando vemos un presupuesto entendemos las prioridades, dónde está, por así decirlo, el corazón de un gobierno y dónde no está, o no de manera suficiente, habría que decirlo. Entonces, a ver, hablando de temas de seguridad, el presupuesto contempla un incremento de 1% para la Secretaría de Educación Pública y en lo que respecta a seguridad, el aumento real es de solo 2%. Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este es el dato real, 2%. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, que ese es el otro tema que bien apuntabas, y Marina, tienen aumentos superiores al 50%. Más aún es necesario revisar el Fondo para la Seguridad Pública de los estados y de la Ciudad de México, que solo tendrá un aumento del 0.02%. Es decir, no necesariamente invertir en la Sedena, en la Guardia Nacional, significa que se está respondiendo a las necesidades de seguridad. Esto es un tema muy relevante. Ahora, lo que se desea coloquialmente, pues la cobija da para lo que da. Si tú jalas de un lado, pues efectivamente vas a descobijar otras cuestiones. Y el dato duro es, para el próximo año, el presupuesto contempla un gasto total, ya lo decía Augusto, de 9 billones de pesos, lo que significa un incremento real de 4.3% con respecto al aprobado en el 2023. Sin embargo, se tienen previstos ingresos presupuestarios solo por 7.3 billones de pesos. Por lo tanto, debido a que se estiman menos ingresos y más gasto, este presupuesto nace con déficit. Esa es una realidad. Hay más respecto a lo que se va a gastar que la estimación. Por tanto, cuando hablas de un presupuesto, no solamente es lo que vas a gastar, sino sobre todo lo que vas a recaudar. ¿Debería de sacrificar sus obras insignia, por ejemplo? Pues yo creo que hasta cierto punto, porque si es el dato del Tren Maya, por ejemplo, fíjense, la inversión pública presenta una disminución del 11%. La inversión física será de 888.000 millones de pesos, con una reducción del 23% respecto a lo aprobado en el 23. Y es oportuno decir que el Tren Maya, de ese presupuesto en inversión, tiene el 15%. Entonces, la pregunta hay que ver si efectivamente se justifica cuando no tienes gasto corriente, por ejemplo, para el tema de seguridad,
educación, medicamentos, llevar, digamos, hasta el extremo las obras insignia que refieres, cuando lo presupuestado en el caso del Tren Maya se ha ido a 3 veces más de lo que estaba estimado, ¿no? A ver, yo no creo que el tema sea el Tren Maya. Sí es la obra emblemática, pero son 120,000 millones de pesos. El déficit es de casi 2 billones de pesos. Si la recaudación es sobre 7.7 y el presupuesto son 9 billones, 6, son casi 2 billones de pesos el déficit. O sea, 120,000 frente a esos 2 billones de pesos no pinta. ¿Dónde está la clave? Bueno, el 22% del gasto total de esos 9.6 billones de pesos se va en pensiones. Las pensiones ascienden de 1.5 billones a 1.99 billones porque el presidente aumentó, o más bien creó el programa de pensión universal a pensiones adultas, y entonces generó pensiones a quienes no han cotizado para una pensión, que van hoy contra el erario, es decir, contra el pago de los impuestos. Esa es una. El gasto en infraestructura, en realidad, a mí no me parece desproporcionado. Podemos hablar de la viabilidad o no del Tren Maya, pero el gasto en inversión prioritaria no es desproporcionado. Otro tema es que las 3 secretarías que más crecen es efectivamente la Defensa Nacional. Luego sigue la Secretaría de Energía con una inversión estratosférica en una política de hidrocarburos. Cuando el mundo está hablando del fin de los hidrocarburos limpias, ¿no? Y las energías limpias, México hace la mayor apuesta de su historia a la política energética a base de hidrocarburos. Y la Secretaría de Bienestar, ojo, esta última, porque la Secretaría de Bienestar es donde está toda la clientela, es donde están todos los programas sociales, y que esto crezca en un año preelectoral, pues te dice mucho, un poco de por dónde va el gobierno. Y lo de Secretaría de Energía tiene que ver con el rescate a Pemex. Así es. Ahora, que le bajan a turismo, es cierto, pero básicamente porque le quitaron, o sea, la Secretaría de la Defensa se convirtió ya no nomás en el tema de la Guardia Nacional y de los soldados, sino en la gran Secretaría de Obra Pública en México, porque las más grandes obras públicas de la nación hoy se ejecutan a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues las aerolíneas tiene ya, exacto. ¿No? Por ejemplo, el Tren Maya, los 120,000 millones de pesos del Tren Maya hoy ya están sectorizados. Antes estaban en turismo para ejercerlo y hoy pasan a la Secretaría de la Defensa Nacional porque se van a ejercer ahí, porque además lo que hace la Sedena generalmente es reservado, no dan cuentas por transparencia y todo, y lo hacen, pues de manera muy peculiar. Entonces, efectivamente estas son las 3 secretarías que más crecen: la Defensa, Energía y Bienestar. ¿Y cuáles son las castigadas? Primero, e inverosímil, salud. Estamos a 3 años de una pandemia que puso en jaque al mundo, que paralizó al mundo, que dejó o debió haber dejado como moraleja que los sistemas nacionales de salud son sumamente importantes, porque no hay mercado, no hay educación, no hay cultura, no hay nada si no tenemos la posibilidad de mantenernos sanos. Es que está haciendo la transformación a IMSS Bienestar. Exacto. Y en salud hay también una reducción, o sea, no hay un crecimiento, no hay una inversión fuerte en crear más infraestructura, pero sí más derechohabientes. Entonces ahí hay una contradicción, porque se le va en pensiones del IMSS. Porque los seguros ya no son seguros. ¿Por qué? Porque están saturados. Hay más derechohabientes de lo que la infraestructura de salud puede continuar. Y las otras 2 son educación, que crece apenas 2.7% de... Y ciencia y tecnología, 0 punto y cacho, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gabriel Ibarra? Preocupante, pero yo me iría a otro aspecto, que es donde está lo peligroso de un colapso económico, no ahorita, en el futuro, que es la deuda pública. Este gobierno ha dicho que no se ha endeudado. No se ha endeudado, no ha pedido deuda al Banco Mundial, al Fondo Monetario, etcétera, ¿no? O bonos, colocación de bonos. Sin embargo, en el déficit público que se está registrando, que en este presupuesto es el 5.4 del PIB, que ¿cuánto significa? Ya lo señalaba Guillermo y mi tocayo, 1.9 billones. O sea, representa que un 25% prácticamente del presupuesto total. Del presupuesto total. ¿Por qué? Porque los ingresos no alcanzan, lo que se va a gastar no alcanza. Entonces, pues yo hago uso de la deuda pública. Y que esto significa también, visto
en retrospectiva del 2019 de cómo fue la deuda pública interna, pues fue de 2.3 del Producto Interno Bruto. O sea, es prácticamente más de la mitad que se está doblando la deuda pública de este año. Y esto pues se tiene que pagar. Habría que ver cuánto se está pagando de intereses de la deuda pública que tiene el gobierno. Habría que revisar el presupuesto, cuánto va destinado. Ahora, se ha señalado pues que el problema de fondo... Te interrumpo, el costo de la deuda es de 1.3 billones de pesos, el 11.8% del total del presupuesto se va al costo financiero de la deuda. Fíjate. Y se van a endeudar 1.9 billones. O sea, de lo que está pagando, de 1.3 se va a 1.9, que es la deuda que se sumará en un solo año. En un solo año. Y el asunto de fondo es también dónde están los gastos. Pues mi tocayo señalaba precisamente de las pensiones. Por un lado, las pensiones que tienen que pagar de los burócratas que ya se jubilaron, seguro social, etcétera. Y por otro lado, las pensiones de adultos mayores, que son 12 millones los que se han sumado en estos 5 años con este programa, que es poco más de 300,000 millones de pesos, y que sumados todos los programas sociales es poco más de 500,000 millones de pesos. O sea, promete aumentar en programas sociales y pensiones es el 41%, 3,756,000 pesos. El 45%. 41%. Jorge Aistel cuida el asunto y en la Secretaría. No, programas sociales creo que son poco más de 500,000. Ahí están los Sí, bonos. pero todos, sumados las pensiones, sumados los programas sociales, los 8 programas sociales, son 3,751,056,000. Es un presupuesto ad hoc al año electoral. El asunto, además, el asunto es qué va a pasar después del 2024. Es una bomba de tiempo esto. Es una bomba de tiempo porque esto de alguna manera lo van a manejar, pero en vez de 1.3 billones que se van a pagar el 2024 de la deuda, en el 2025 pues pueden ser 2 billones. un poquito más. ¿Y qué capacidad vas a dejar, qué margen de maniobra le vas a dejar al gobierno que viene precisamente para invertir en infraestructura, para mejorar educación, salud, etcétera? Yo estoy de acuerdo con mi tocayo en que el problema de fondo no son las obras del sureste mexicano. El problema de fondo es los programas sociales, pues que no son malos, por supuesto, de alguna manera tratar de paliar las injusticias de los equilibrios de un modelo económico, otorgando una pensión, pero el asunto es que el dinero no alcanza. Por supuesto, los 120,000 millones del Tren Maya no son el problema. Estábamos hablando de cómo priorizas y este es un ejemplo de lo que estás priorizando. Porque estas son obras de inversión y estamos pidiendo dinero prestado en este presupuesto para el gasto corriente. No estamos pidiendo no para es una el sola casi un obra, 25% pues, de lo que estás pidiendo prestado para el gasto corriente. El Tren Maya es un ejemplo, pero está el aeropuerto que se interrumpió, cómo funciona el actual aeropuerto, las refinerías, la inversión en la CFE, los hidrocarburos. O sea, no solamente es la obra del Tren Maya, esa es quizás la más comentada y con más repercusiones mediáticas. Sino cómo se distribuye, cuáles son las jerarquías de la inversión. Eso es, porque hay que tener cuidado. Cuando uno dice es que el problema está en el gasto social, entonces le damos más argumentos a sus seguidores. No, ese no es el problema. El problema es que ese gasto es ya inevitable, hay que darle pensiones a mucha gente, habría que revisar las reglas de operación, pero habría que priorizar lo que sí podemos priorizar, que son los gastos. Escuelas, educación. Por supuesto. Pero la consecuencia es precisamente que hay menos recursos precisamente para y hay muchas necesidades atender en salud, esas prioridades. De hecho, cuando hablas de menos recursos, ¿no? Decían el sector exportador, cuando el dólar está en comparación con el peso cotizado más abajo, pues obviamente los ingresos por exportación son menores y lo dicen los legisladores, los diputados de Morena en el Congreso, ¿no?, de la Unión. Hemos tenido menor ingreso en el tema de exportaciones del mercado. Yo nomás diría, también va a ser interesante en la discusión qué se mantiene como presupuesto finalmente para el INE
el INAI y la Procuración de Justicia. El INE subió, ¿eh? Le Sí. subieron. Es el único órgano constitucionalmente autónomo al que le subieron. Eso está ¿El cuál? asignado, ¿Perdón? El INE. pero faltará la discusión para ver efectivamente cómo queda ese asunto, ¿no? Y bueno, es que vienen las elecciones también. Vienen elecciones, lo cual es lo que quiero decir, el presupuesto también, además de la salud, la educación, tiene que garantizar la vida democrática, la transparencia y la procuración de justicia. Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de este gobierno, dice ¿Que salió que mal? se va a desbarrancar. Se va a desbarrancar la economía. Dice. El pronóstico de él, muy sombrío, que viene la caída, el colapso, dice. De hecho, algunas mujeres nos comentaron, ¿no? Qué maravilla que llegan las mujeres a la presidencia de la República, ¿no? Seguramente en una mujer quedará este cargo, pero justo viene con una papa caliente que va a costar mucho, mucho. Y ahí está sacar otro adelante. ángulo del presupuesto. Lo que tiene que ver con mujeres y cuidados quedó en segundo plano. Así es. Bueno, pues nos vamos a la pausa, si nos permiten, y regresamos precisamente con esta relación, esta pues extradición entre México y Estados Unidos con el personaje del hijo del Chapo Guzmán. Al regresar. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de la señal de Canal 4. Y bueno, pues estábamos todos pues ataviados, ¿no? Esperando ya cómo vivir el 15 de septiembre en la noche, viendo si lo pasábamos con los amigos o con la familia, si nos quedamos en casa a ver la televisión. Y nos damos cuenta en todo este movimiento de festejo, ¿no?, que se concede la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Son 5 los delitos, pero obviamente sabemos que está inmiscuido en el tráfico de drogas a Estados Unidos, en ayudar precisamente al trasiego de drogas en Estados Unidos. En esta relación política de México y Estados Unidos, y sin duda la situación que vive la familia, yo creo que en general, ¿no, Guzmán? ¿Cuál sería tu primera lectura, Guillermo? Bueno, hay que hacer un repaso histórico de lo que ha pasado en este tema, porque el asunto del narcotráfico siempre ha marcado la agenda bilateral México, Estados Unidos y otros países. Entonces hay que remontarse a cuál ha sido un poco el tratamiento, la vinculación del actual gobierno respecto a este tema, esta política de combate al narcotráfico. Hubo, y hay que recordarlo, 2019, me corregirán, pues este intento fallido de detener a Ovidio Guzmán. Y se argumentaba que era para evitar males mayores o que murieran civiles en este tema. Aquello en su día generó una polémica importante. Pasó el tiempo en una relación específica con ese sector que también hay que decirlo. Yo he leído a varios columnistas expertos en materia de narcotráfico y en realidad, dicen algunos, se le atribuyen más circunstancias a Ovidio Guzmán que a otros narcotraficantes menos conocidos quizá, que también operan el trasiego de drogas y operan muchas cosas. Creo que un asunto de preocupación pública es el fentanilo, porque si bien es cierto que hay un vínculo directamente con China, cuando se llegó a evidenciar también por informes de la DEA que efectivamente había producción en México, y el tema de salud pública es tan brutal en Estados Unidos, también con año electoral, por cierto, aquí se entremezcla el tema de la salud pública y los mensajes que esto tiene que ver con un electorado, en este caso para Biden. Pero ¿a qué voy con este tema? Viene, tras esa detención fallida, viene la captura y después en automático el gobierno de México había negado la extradición. Y hoy el tema se da con aparente suavidad en el marco de un día patrio, también hay que decirlo. Se da 2 días después que también saliera Emma Coronel, efectivamente, de haber estado un tiempo también en California, recluida. En fin, coincidencias, lecturas políticas, porque así favorece también más la relación política entre López Obrador y el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto está en que hoy se declara inocente de todos estos cargos. Sí. Y lo que va a ser relevante es si efectivamente, como ha pasado con otros detenidos, va a haber un marco de cooperación a efecto de atenuar penas. También lo que ha trascendido en medios de comunicación es que, por ejemplo, consecuencia de la negociación se descartó la pena máxima en lo que está señalado para Ovidio Guzmán y otras personas. Habrá que ver si ahí cesó el tema de las detenciones y extradiciones o efectivamente esto está abriendo de alguna manera
una compuerta mucho más amplia en un tema, insisto, que no es nuevo para el gobierno federal, pero ha pasado por diferentes etapas. Bueno, el tema de la extradición yo creo que hay que leerlo en su contexto, es decir, en lo que viene pasando, porque, digamos, el agravante para los delincuentes más terrible contra la extradición es que saben que se van a someter a un sistema de justicia que no es infalible, pero que es muchísimo más fuerte, más, digamos, robusto, más estricto respecto a lo que tienen los países todos de América Latina. Entonces, cuando los países, todos los países latinoamericanos, envían a través de los tratados de extradición más o menos delincuentes peligrosos a la Unión Americana, te está hablando también de una política pública de Estado respecto del castigo del crimen organizado, porque a veces los propios gobiernos debilitados por las infiltraciones, por la corrupción, por el soborno, el aparato judicial de estos estados latinoamericanos se vuelve a veces poco efectivo para el castigo puntual de los delitos que lesionan a la sociedad, específicamente los relacionados con el narcotráfico. Y el dato aquí interesante es que, por ejemplo, con Calderón, el promedio de extraditados por año oscilaba entre los 96 y llegó a estar incluso superando los 110. ¿Personajes por año? Por año. En el caso de Peña Nieto bajó respecto de con Calderón, y las razones son obvias, a un promedio de 60 y tantos, 70, 65, 70 promedio por año en todos los 6 años de Calderón. No obstante, con el actual presidente es el periodo en que había estado más bajo, 50, 40, 43, y de repente en el 2022 sube a 81, de 43 a 81. En el 2022. Datos del 2023 no puedo dar porque todavía no cierra el año. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en efecto la extracción juega un rol en México, pero también juega un rol en Estados Unidos. Estados Unidos necesita castigar más criminales porque eso es electoralmente bien recompensado por el votante norteamericano. Y yo creo que en eso juega mucho las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, pero por otro lado, para los gobernantes corruptos mexicanos, pues no es bueno que un criminal vaya a decirle al gobierno de Estados Unidos todo lo que sabe respecto de cómo encontraban protección política y todo. Por eso siempre hay muchas resistencias en torno a extraditar criminales, a que sean juzgados en otro país y que sean en otro país donde ellos buscan acuerdos a través de entregar información estratégica respecto de las operaciones del crimen organizado. Y hay resistencias muy grandes. La pregunta es ¿por qué de repente México pasó de 43 a 81 en solo un año? Y en este año, que como bien decía aquí Guillermo Velasco, pues es un año electoral, es muy importante para Biden, que le manden un pecesote como el que le enviaron, pues claro que tiene un mensaje muy importante, no para México, para Estados Unidos, ¿no? Pero hay cooperación de México. O sea que nos podemos esperar en esa tendencia que el 2024 sea un año interesante en ese sentido. Yo creo que el cierre del 23 va a tener cifras muy interesantes. Ya el 22 las tuvo, pero en la medida en que se acercan las elecciones de Estados Unidos, México opera más con eso. Bien. Interesantes los datos que da mi tocayo, porque eso nos permite comparar cómo los gobiernos han atendido esta problemática, porque la política finalmente de la lucha contra las drogas la encabeza, la lidera Estados Unidos. Y es una forma también de presionar a los gobiernos. Y en el caso del fentanilo, pues es un problema de salud pública muy agudo que se ha ido haciendo más crítico en los últimos años con Estados Unidos, donde son decenas de miles, cerca de 100,000 muertes por año que se están registrando, lo que nunca había sucedido. Entonces, empezaron a presionar desde el pasado año al gobierno mexicano y se negaba pues que en México se protegiera a los traficantes de fentanilo que iban a Estados Unidos. Y yo creo que esto de que ha aumentado las extradiciones es parte precisamente de esas presiones del gobierno norteamericano, que tarde o temprano pues México tiene que ceder.
por más poderoso que sea el narco, el personaje, el criminal que se señale, obviamente que hay otros personajes mucho más poderosos que Ovidio, que han sido intocables, que ahí están en Sinaloa, por ejemplo. Sin embargo, el problema en este momento, y electoralmente en Estados Unidos, tiene mucho impacto, es precisamente el fentanilo, que los congresistas y los que están participando en este proceso electoral están presionando mucho al gobierno norteamericano, pues para que México haga lo suyo, porque lo han acusado incluso de ser protector de estas mafias, ¿no? Ha habido, ¿verdad? Por ahí senadores que han denunciado y que no denunciado, y el caso de Ovidio era un caso, era emblemático de las acusaciones que hacían. Usaban precisamente a Ovidio en razón pues de que había sido detenido y luego liberado y ahora detenido, y era uno de los argumentos fuertes para descalificar al gobierno mexicano, ¿no? Viene este discurso también, ¿no? Es que Estados Unidos debe bajar la demanda para que, etcétera, sobre el consumo de los estupefacientes, ¿no? De la droga, etcétera. Creo que esto va más allá de ese discurso, ¿no? Con Estados Unidos. Sí, es un discurso que aparece particularmente en procesos electorales en México, y cuando de repente nos salen los nacionalistas, los presidentes han dicho, oigan, pues ustedes también hagan lo que tienen que hacer, y eso nos lleva a una palabra que usaba Gabriel Ibarra, decía, la presión de Estados Unidos. Y a mí me invita a reflexionar sobre la famosa transformación, ¿no? La presión debió haberse convertido en colaboración, porque sí, ellos tienen un problema serio que repercute en nosotros, y nosotros tenemos un problema serio que repercute en ellos. Ellos consumen, nosotros producimos tanto drogas como corrupción, y es un círculo vicioso. En la transformación debimos haber pasado de la presión que eventualmente hace Estados Unidos hacia la colaboración para en verdad resolver un problema. Y esa colaboración tenía que ver con algo que este gobierno no ha podido poner en marcha y no ha querido ponerlo en marcha, y pensamos que iba a ser uno de los grandes signos del cambio, que era la persecución financiera del crimen organizado. Creamos una unidad de inteligencia financiera que iba a dar ahora sí con el clavo de lavado de dinero, que era mandarles un torpedo en la línea de flotación. No ha sucedido nada, no le hemos quitado dinero absolutamente a nadie. Creo, si me permites, ha servido esa unidad de investigación financiera más bien para perseguirse políticamente entre ellos, ahora, en quienes están en la cabeza. ¿No? Ahora notoriamente. Y el otro gran síntoma de transformación, usando esta extradición de Ovidio Guzmán, es que debimos haber transformado todo el sistema de justicia. Que la extradición que la extradición fuera un asunto diplomático, un asunto de colaboración, pero no un asunto punitivo. Como te portas mal y ya no colaboras conmigo, te voy a mandar a Estados Unidos. Porque nuestro sistema de justicia sigue exactamente igual, si no es que peor, que como lo recibió esta administración. Y en algo ha intervenido esta administración, pero también la tendencia natural que tienen estas instancias en México a irse degradando, a irse pudriendo. Más allá de la extradición, que tiene visos políticos, que tiene visos diplomáticos, visos electorales, está todo esto que pone en vilo. En realidad no hemos transformado casi nada, y los temas de seguridad nos permiten señalarlo a las claras. Nos sigue presionando Estados Unidos y no tenemos una colaboración eficaz con ellos, y deberíamos tenerla por la vecindad natural y por los problemas que ambos compartimos. Deberíamos tener una persecución financiera del lavado del dinero, sí, los criminales que están en el campo explotando, traficando, pero también los de cuello blanco que están haciendo todo el trabajo de lavado de dinero y que son los verdaderamente poderosos y son en enlace con el poder político. Una transformación del sistema de justicia que tendría que ir desde la prevención hasta el sistema carcelario. No solo la Procuraduría de Justicia, las Secretarías de Seguridad, los policías municipales, los sistemas penitenciarios, todo eso estaba urgido en la transformación. Y volvemos al bloque del presupuesto. Queda claro que las prioridades están en otro rumbo, no en los grandes problemas que tiene el país, que ni se reflejan en el presupuesto y tampoco se reflejan en la toma de decisiones respecto al problema número uno en el país. Dicho por todos, en cualquier encuesta aparece, seguridad. Es de la seguridad. La seguridad. De hecho, perdón, es que justo me hiciste recordar todo aquel programa de subastas, ¿no? O esta institución para devolverle al pueblo lo robado. Y ya hubo ahí corrupción.
Se demostró que la gente que manejaba eso se robaba, por ejemplo, las piezas de las joyas, ¿no? Alguna Hay que piedrita hacer por otro ahí. instituto. Exactamente, para perseguir a los que se roban lo del instituto de devolver al pueblo lo robado. Sí, mostrado que hacía falta piezas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de joyas, sí. Fíjate, un tema que hay que poner sobre la mesa es, importa mucho más de lo que estimamos para efectos del proceso electoral, ya no me refiero en Estados Unidos, sino en México, lo que diga y haga Estados Unidos. Porque, a ver, estamos hablando de lo que gana Biden, pero también el presidente López Obrador cede a este asunto, por eso me refiero que es un asunto terso, porque en la antesala del 24 no puede haber confrontación con Estados Unidos. Una cosa es el discurso de la soberanía, pero a final de cuentas la cooperación tiene que estar por lo que esté en juego como intercambio comercial. Somos el socio comercial. Somos el socio comercial, Además, eso hay que entenderlo, el número uno. Entonces, fíjate, aquí no hubo amparos interpuestos por los abogados de Ovidio, pero tampoco hubo ningún recurso. No, pues si les madrugaron, Claro. no se lo imaginaban. Fue de un día para otro esto. Y lo que quiero decir, como en su día, cuando era todavía canciller Marcelo Ebrard, la Guardia Nacional funcionó como el muro más importante para Trump. Entonces, al final de la historia, contraviniendo todo un discurso de campaña, así operó, porque no puede ser de otra manera. El presidente López Obrador y Biden van tras permanecer y tener posiciones de poder. Y eso significa cuidar también al socio número uno. Cuidarse. Y lo que estamos viendo es que hay un mutuo cuidado, que hoy nos podría parecer sorpresivo, pero nadie come lumbre en esto, Trini. Ahora hay un tema, Trini, el perdón. que yo veo... Tocayo. Hay un tema que dice el presidente, en eso sí tiene razón, y lo ha dicho varias veces. Estados Unidos tiene el consumo, ya lo dijeron, y tiene la política, lo dijo mi tocayo Ibarra. La política. Dictan, digamos, las grandes líneas de lo que será la política anticorrupción. Pero también ellos son los que le venden las armas al crimen organizado. Porque cada vez que detienen armas, son armas en el 90% de los casos de manufactura norteamericana que no pueden estar pasando a ojos cerrados del gobierno norteamericano. Entonces, ellos tienen el consumo y las armas y nosotros tenemos la droga y los muertos. Ponemos los muertos en esa guerra. Ahí hay un tema muy desigual. Sí, claro, ahí hay un tema muy desigual y eso sí se los ha reclamado el presidente, incluso Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, porque en efecto Estados Unidos se queja de la venta de drogas, pero no hace un mea culpa respecto de la venta ilegal de armas al crimen organizado. Armas que Que están es pasando una por las deuda que aduanas tienen. mexicanas que esté están a libre cargo de la Marina. de culpa que tire la primera piedra. Pero un problema de fondo es la simulación también en la lucha contra la criminalidad de México. Porque firman un convenio, sale la fotografía, van los cancilleres, y no sé si el presidente, van los jefes de seguridad, sale la foto. Y luego la implementación de la estrategia es que, volvemos al tema del presupuesto, destinan X cantidad y resulta que crean unidades de 50, 60 personas, ¿no? Le quitan secretarias, choferes, y realmente los que participan en esa lucha contra el lavado de dinero, pues son decenas. Entonces, y luego con la complicidades y la corrupción, entonces esos buenos propósitos por eso no dan resultados. Y en ese sentido, cíclicamente los gobiernos de Estados Unidos, cuando también les conviene a ellos, es cuando presionan más. Ahorita, bueno, pues hay un problema de salud muy fuerte con los consumidores de fentanilo, muchos miles de muertos, ¿no? Pero esto es cíclico, pues, lamentablemente, y no hay resultados positivos en la lucha contra la criminalidad por esa simulación y esas complicidades que se dan mucho en los países de América Latina y México, por supuesto. O sea, no es una detención de fondo, no es una detención, una extradición, perdón, ¿no? Una extradición que venga a resolver o a transparentar una situación para poder llegar hasta las entrañas y poder destruir. Es producto de una coyuntura. Es coyuntura, son acuerdos políticos y son tiempos electorales. Gabriel Ibarra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto. Gabriel Torres, gracias. Buenas noches, Trini. Igual Guillermo Velázquez. Buenas noches. Augusto Chacón. Trini, gracias por invitarme. Gracias. A usted, gracias por habernos acompañado. Que tenga excelente noche.